Mi nombre es Emma, y hasta mi cumpleaños número 30, el evento más emocionante de mi vida fue cuando la firma de contabilidad para la que trabajaba decidió cambiar de PC a Mac. Sí, nada digno de titulares, pero todo cambió en la fiesta de cumpleaños de un amigo. Esa noche, estaba parada en la esquina de una pequeña sala de estar, sosteniendo una soda y sintiéndome incómoda en mi vestido demasiado ajustado. La música estaba alta, demasiado alta para conversar, pero aparentemente perfecta para él. Mark era más alto que la mayoría, probablemente por eso me notó. Se acercó con una confianza que hizo que mi corazón se acelerara. Hola, eres Emma, ¿verdad? Su voz era clara a pesar del fuerte bajo. Sí, y tú eres. Bebí un sorbo de mi bebida, tratando de parecer más tranquila de lo que me sentía. Mark. Te he visto por ahí. ¿Te importa si me uno a ti? No esperó una respuesta, simplemente se paró a mi lado. Claro, dije, mi voz casi perdida entre el último éxito pop que resonaba en los altavoces. Entonces, Emma, ¿qué te trae aquí esta noche? Su tono era casual, pero sus ojos estaban llenos de interés. Solo vine a celebrar el cumpleaños de Sarah. ¿La conoces desde hace mucho? Sí, fui a la universidad con ella. Siempre me invita a estas cosas. No puedo decir que no, ya sabes, nos reímos, y se sintió natural, fácil. Trabajo con ella. Es realmente así, difícil decirle que no. Contadora, ¿verdad? Ella mencionó, asintió, como si ya lo supiera todo. Sí, los números son mi juego, bromeé, aunque normalmente no encontraba nada gracioso en las hojas de cálculo. Suena emocionante, sonrió, y no pude decir si me estaba tomando el pelo o no. Oh, absolutamente. Todos son fiestas salvajes y apuestas altas en el mundo de la contabilidad. Nos reímos de nuevo, y fue entonces cuando lo sentí, la facilidad de hablar con alguien que parecía genuinamente interesado en lo que tenía que decir. Era una sensación nueva, emocionante y un poco aterradora. ¿Quieres tomar un poco de aire?, sugirió, inclinando la cabeza hacia el patio trasero. Asentí, agradecida de escapar del ruido. Afuera, el aire fresco fue un alivio. Entonces, ¿qué trae a un tipo como tú a un lugar como este?, pregunté, tratando de sonar más tranquila de lo que me sentía. Solo buscando pasar un buen rato, supongo, y tal vez encontrar a alguien interesante con quien pasar el rato, dijo con una sonrisa que hizo que sus ojos se arrugaran en las esquinas. Hablamos de todo y de nada, películas, libros que nos gustaban, su interés en el diseño gráfico pero atrapado en un trabajo corporativo que no amaba. Era como si nos conociéramos desde hacía años. Al final de la noche, sacó su teléfono. ¿Puedo conseguir tu número? Realmente me gustaría verte de nuevo, Emma, dudé, no acostumbrada a este tipo de atención, pero algo en él se sentía bien. Claro, dije, escribiendo mi número en su teléfono. Él sonrió, su rostro iluminándose. Te llamaré. Deberíamos salir, solo nosotros dos. Suena bien, logré decir, mi estómago dando vueltas. Lo vi irse, parte de mí aún sin creer que esta era mi vida ahora. Tal vez cumplir 30 no era tan malo después de todo, tal vez era solo el comienzo de algo realmente grandioso. Los días después de la llamada de Mark se sintieron como un borrón. Antes de darme cuenta, me estaba preparando para nuestra primera cita, mis nervios por todas partes. Elegí un vestido azul simple, nada elegante, pero esperaba que funcionara. Mark pasó a recogerme a las 7 en punto, su coche era un sedán limpio y bien cuidado, nada ostentoso pero le quedaba bien. Cuando subí, me lanzó una sonrisa que podría dejarte sin aliento. Te ves genial, Emma. Gracias, murmuré, probablemente con la cara roja como un tomate. Tú también te ves bien. La cena fue en un pequeño restaurante italiano acogedor que conocía. La comida olía increíble, pero mi estómago estaba haciendo volteretas. Pedimos pasta, él con una salsa elegante y yo con la vieja y simple marinara.
Entonces, Emma, cuéntame algo sobre ti que nadie más sepa, dijo, girando su espagueti hábilmente en su tenedor. Bueno, soy bastante aburrida, pero supongo que no todos saben que puedo resolver un cubo de Rubik en menos de un minuto. ¿De verdad? Eso es bastante genial. Tendrás que mostrármelo algún día. Claro, dije, comenzando a relajarme un poco. ¿Y tú? ¿Algún talento oculto? Hago un burrito de desayuno increíble, presumió con una sonrisa. El mejor que jamás probarás. Te tomaré la palabra. Tal vez puedas probarlo algún día, bromeé. La conversación fluía, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Nos veíamos constantemente, Mark venía después del trabajo o yo lo encontraba para almorzar cerca de su oficina. Me mostró sus lugares favoritos en la ciudad, pequeños rincones que nunca había notado antes. Era como ver la ciudad por primera vez. Las cosas se pusieron serias cuando me invitó a conocer a sus padres, Jack y Mary. Vivían en una casa pequeña pero acogedora llena de fotos y recuerdos. Mary me abrazó en cuanto entramos. Oh, hemos oído tanto sobre ti, querida, dijo, apretándome los hombros. Mamá, es encantadora, dijo Mark, y pude notar que estaba complacido. Nos sentamos a cenar y la conversación fue ininterrumpida. Entonces, Emma, Mark nos dice que eres contadora. Debe ser interesante, dijo Jack, pasándome las papas. Tiene sus momentos. Mayormente solo números, pero me gusta el orden de todo. ¿Y cómo está tu familia?, preguntó Mary, genuinamente interesada. Están bien, gracias. Mi papá es hombre de negocios, siempre ocupado, pero ha sido muy apoyador conmigo. Todo estaba pasando rápido, pero se sentía bien. Era como si todo en mi vida me hubiera llevado a este momento, conocer a Mark, sentir que alguien finalmente me veía por lo que era, no solo una contadora común y corriente. Una noche, unos meses en nuestro romance de torbellino, estábamos caminando por la orilla del río. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua y era hermoso, como en una postal. Emma, he estado pensando, comenzó, deteniéndose y mirándome. Sí, pregunté, mi corazón empezando a acelerarse. No quiero esperar más. Sé que esto es rápido, pero, ¿quieres casarte conmigo? Así de simple, mi mundo cambió. Sin dudarlo, sin vacilar, solo un simple, sí, Mark, me casaré contigo. El torbellino no se detuvo allí. Poco después, le presenté a Mark a mi padre. Le cayó bien de inmediato, apreciando su manera directa y su afecto evidente por mí. Es un buen hombre, Emma, dijo mi papá, dándole su aprobación, lo cual significaba mucho para mí. Nos casamos, fue una boda modesta, nada extravagante, pero fue perfecta para nosotros. Incluso me encontré amando como me veía en mi vestido de novia, algo que nunca había imaginado. Sonriendo ampliamente, publiqué fotos en mis redes sociales, compartiendo mi alegría con amigos y familiares. Después de la boda, la vida no se desaceleró, aceleró. Apenas tuvimos tiempo para saborear nuestra felicidad de recién casados antes de que Mark sugiriera algo grande. Ama, he estado pensando, dijo una noche mientras desempacábamos otra caja de regalos de boda en nuestro apartamento pequeño y abarrotado. ¿Qué tal si nos mudamos con mis padres? Me detuve, con una taza de café en la mano. ¿Vivir con tus padres? Asintió, luciendo serio. Sí, no están rejuveneciendo, y me sentiría mejor si estuviéramos cerca para ayudar. Además, nos ahorraría algo de dinero en el alquiler. Tenía sentido, supongo, pero ¿mudarse con los suegros? Eso era territorio de comedias. ¿Estás seguro de que querrían tenernos todo el tiempo? Absolutamente, me aseguró. Mamá ha estado insinuando sobre esto desde que nos comprometimos. Vamos, será bueno.
Así que, 2 semanas después, ahí estábamos, llegando a la casa de sus padres con nuestras vidas empacadas en un montón de cajas. La mamá de Mark, Mary, estaba saludando desde el porche antes de que siquiera saliéramos del coche. «Oh, Emma, estamos tan emocionados de tenerlos aquí», exclamó, abrazándome con un abrazo un poco demasiado fuerte. «Bienvenido a casa, hijo», dijo Jack, dándole una palmada en la espalda a Mark. «Y a ti también, Emma». La casa era acogedora, llena de muebles que parecían pertenecer a un museo de los años 70. Traté de mantener una sonrisa en mi rostro, pero ya extrañaba nuestro pequeño apartamento. Mark notó mi vacilación. «Va a ser genial, ya verás», susurró mientras llevábamos las cajas adentro. Los primeros días fueron un ajuste. Mary siempre estaba merodeando, siempre apareciendo en nuestra habitación para preguntar si necesitábamos algo. «Solo asegurándome de que estén cómodos», decía mientras yo intentaba no estremecerme por la invasión de privacidad. Una noche nos sentamos todos a cenar, Mark, yo, Jack y Mary. La conversación era dolorosamente mundana hasta que Mark soltó otra bomba. «Entonces, la casa necesita reparaciones importantes», anunció casualmente entre bocados de pastel de carne. Me atraganté con el puré de papas. «¿Reparaciones?». «Sí, el techo es un desastre y la plomería es de la edad oscura», dijo. Jack asintió solemnemente. «Estábamos pensando», continuó Mark, evitando mi mirada, «que tal vez todos podríamos contribuir con los costos». Miré a Mary, que de repente estaba muy interesada en su plato. «¿Todos nosotros?». «Bueno, acabo de recibir un recorte de sueldo en el trabajo», murmuró Mark. Ahí estaba. Sentí un nudo formarse en mi estómago. «Veré qué puedo hacer», logré decir, aunque quería decir mucho más. Mary se animó, con lágrimas asomando en sus ojos. «Oh, Emma, eso sería de tanta ayuda. Eres un ángel». Las siguientes semanas fueron un borrón de contratistas y reparaciones. Escribía cheques y sonreía con los dientes apretados mientras Mary se deshacía en elogios sobre lo maravilloso que estaba quedando la casa. Jack me daba una palmada en la espalda. «Ahora realmente eres parte de la familia, Emma». Parte de la familia, claro, la parte que paga todo. Un día particularmente agotador, después de otra ronda de decisiones costosas, me desplomé en nuestra cama, exhausta. Mark entró y se sentó a mi lado. «Gracias por encargarte de todo esto, Emma», dijo, sonando casi sincero. «Está bien», mentí, mirando al techo. «Solo que no me di cuenta de cuánto sería». Él apretó mi mano. «Todo valdrá la pena. Esto es para nuestro futuro, ¿verdad?». «Nuestro futuro», repetí, sin estar muy segura de cuyo futuro estábamos construyendo. Mientras yacía escuchando la respiración constante de Mark, no pude evitar preguntarme si mudarnos fue la decisión correcta. Pero ya no había vuelta atrás. Estaba tan metida en esto y tenía que verlo hasta el final, sin importar el costo. Después de las renovaciones, la casa se veía genial, como algo sacado de una revista. Honestamente, a pesar de la tensión financiera, sentí un poco de orgullo al mirar alrededor. Decidimos hacer una pequeña cena para celebrarlo, solo nosotros 4. Fue entonces cuando todo tomó un giro inesperado. Estábamos en medio de la cena, riendo y compartiendo historias, cuando Mary de repente se quedó callada. La habitación se sintió pesada de repente. Miró a Jack, luego a nosotros, y sus ojos. «Necesitamos decirles algo importante», dijo, su voz temblorosa. Mark y yo intercambiamos miradas. «¿Qué está pasando?», pregunté, mi estómago tensándose. Jack respiró hondo. «La casa está hipotecada. Muy hipotecada. Debemos $200,000 y el banco podría quitárnosla si no liquidamos la deuda en 2 meses». Mi tenedor cayó al plato. «¿Qué? ¿Quieres decir que todas las reparaciones que acabamos de pagar?». Mary empezó a sollozar.
Estábamos avergonzados y pensamos que podríamos manejarlo, pero después de las reparaciones y todo, simplemente no hay manera. Sentí como si estuviera en una pesadilla. Todo el dinero, todo el esfuerzo, era para una casa que ni siquiera estaba segura. Entonces, ¿qué están diciendo ahora? Mi voz era más aguda de lo que pretendía. Bueno, comenzó Mark, evitando mi mirada, esperaba que tal vez, Emma, pudieras hablar con tu padre. ¿Hablas en serio?, grité, mi voz elevándose. ¿Pedirle a mi papá $200,000? Es solo que después de su ayuda, la casa estaría segura para nosotros, para nuestro futuro, suplicó Mark. Los sollozos de Mary se hicieron más fuertes, haciéndome sentir como la villana en este drama loco. Por favor, Emma, es nuestro hogar. Hemos pasado décadas en esta casa. Estaba furiosa, pero las lágrimas y las súplicas me desgastaron. Lo pensaré, murmuré finalmente, sintiéndome atrapada. Al día siguiente llamé a mi papá, explicándole la situación con vacilación. Para mi sorpresa, aceptó ayudar, pero con una condición. Daré el dinero, Emma, pero solo con un acuerdo formal, un recibo. Quiero que todo esté documentado. Cuando le conté esto a Mark, no estaba contento. ¿Por qué tiene que ser tan formal? ¿No puedes simplemente confiar en nosotros? Son $200,000, Mark. Es mucho dinero, y solo estás siendo cauteloso, argumenté, sintiendo que la brecha entre nosotros crecía. Tendrá su papeleo. Se redactaron los documentos y se transfirió el dinero. Mary y Jack estaban aliviados, agradeciéndome constantemente, pero el aire entre Mark y yo había cambiado. Había una frialdad que antes no existía. Justo cuando pensaba que mi vida no podía volverse más oscura, la tragedia golpeó con una brutalidad repentina. Ama, es tu tía Judith, su voz llegó a través de la línea temblorosa y entrecortada. Tu papá tuvo un ataque al corazón. Es grave. Mi corazón se cayó al estómago. ¿Cómo está? No lo logró, cariño. Lo siento mucho. El teléfono casi se me cayó de la mano. No, eso no puede ser verdad, murmuré, entumecida. Colgué y me di vuelta para encontrar a Mark parado en la puerta. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz baja. Mi papá se fue, logré decir antes de que todo dentro de mí se rompiera y comenzara a sollozar. Mark se acercó y me puso el brazo alrededor, pero se sentía como ser abrazada por un extraño. Lo siento, Emma, dijo, y sonaba sincero, pero estaba demasiado perdida en mi dolor para realmente escucharlo. Exhausta después de otro largo día de planificación del funeral y negociaciones con la agencia, llegué a casa antes de lo habitual. Esperaba que la casa estuviera en silencio, pero al insertar la llave en la puerta principal, escuché voces provenientes de la sala de estar. Era Mark, su tono goteando con frustración y disgusto, hablando con sus padres. No puedo más con esto. Vivir con ella me está volviendo loco. Ella simplemente, es demasiado, se quejaba Mark. Su madre, usualmente tan dulce y comprensiva, respondió en un susurro severo, tienes que aguantar un poco más, Mark. Necesitamos averiguar qué hacer con esos recibos que tenía tu suegro. Emma los tiene ahora. Cuanto antes me vaya, mejor. Tomaré esos recibos y los destruiré, y luego empezaré de nuevo con esa belleza rica de la que te hablé. La voz de Mark era fría, calculadora. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Aquí estaba yo, llorando la muerte de mi padre mientras las personas con las que vivía estaban conspirando a mis espaldas. No eran la familia amorosa en la que pensé que me había casado. En su lugar, me veían como nada más que un medio para un fin, una forma de asegurar sus problemas financieros. La ira se mezcló con el shock, pero sabía que tenía que mantener la calma. Así que cerré la puerta con fuerza, como si acabara de entrar, interrumpiendo sus planes. Oh, Emma, llegaste temprano. ¿Cómo fue todo con los planes del funeral?
La voz de Mary cambió instantáneamente a una de preocupación, sus ojos abiertos con falsa inocencia. Forcé una sonrisa, mi estómago dando vueltas. Todo se está arreglando, gracias por preguntar. Mientras hablaba, pude ver las miradas rápidas que se lanzaban entre ellos, sus caras máscaras de preocupación falsa. Me dio escalofríos a ver sus verdaderos colores, pero me di cuenta de que mostrar mis cartas ahora no ayudaría. Necesitaba ser inteligente, necesitaba proteger lo que era mío y posiblemente incluso obtener algo de justicia por su engaño. El funeral fue sombrío, el aire pesado con dolor y condolencias murmuradas. Pero cuando terminó la ceremonia y regresamos a la casa de los padres de Mark, los verdaderos colores de la familia con la que me había casado comenzaron a mostrarse. Mientras nos reuníamos en la sala de estar, bebiendo café tibio, la actitud de Mark cambió. Su fachada encantadora se desmoronó, revelando algo más. Con una risa fría, me miró directamente y soltó la bomba. Emma, empaca tus cosas. Necesitas irte. Tengo a alguien más ahora, alguien mejor. Sus palabras deberían haber sido como una bofetada. Fingí estar sorprendida, pero antes de que pudiera responder, Mary intervino con una risita burlona. Realmente hemos tenido suficiente de ti, querida. Solo te aguantamos por tu dinero. ¿Y la casa?, pregunté, fingiendo inocencia. La casa que pagué para arreglar, los $200,000 que invertí en ella. Mary se rió más fuerte, como si hubiera contado el mejor chiste del año. Oh, cariño, esta casa es nuestra. Tú, no eres nada aquí. La sonrisa de Mark se ensanchó. ¿Y esos recibos de los que estás tan orgullosa? Los encontré en la casa de tu papá y los quemé. Están desaparecidos. Por un momento, les dejé creer que habían ganado, pero luego no pude evitarlo. Estallé en carcajadas. Mi reacción los confundió, sus sonrisas vacilando. ¿De qué te ríes? ¿Qué es tan gracioso?, exigió Mark. Me limpié una lágrima del ojo, aún riendo. Ustedes tres son simplemente patéticos. ¿Creen que son tan astutos? Los recibos que destruyeron eran copias. Los verdaderos están seguros con mi abogado. El color desapareció de sus rostros. La arrogancia de Mark se convirtió en pánico. No puedes probar nada, balbuceó. Puedo y lo haré, respondí, mi voz firme y decidida. Ahora quiero mi dinero de vuelta, todo, o mi próxima llamada es a la policía. Mark y Jack se miraron, su confianza anterior reemplazada por miedo. Jack, generalmente tan audaz y descarado, comenzó a suplicar. Emma, por favor, hablemos de esto. Podemos arreglar algo. Con la verdad ahora al descubierto y la ventaja firmemente en mis manos, las negociaciones con Mark y sus padres se prolongaron más de lo que esperaba. Era evidente que estaban tratando de jugar cada ángulo para inclinar los términos a su favor, pero no iba a ceder. Mira, es simple, declaré firmemente durante una de nuestras numerosas discusiones en su, ahora legalmente mi, mesa de cocina. La casa se transfiere a mi nombre a cambio de la deuda. Ese es el trato. No más juegos. Finalmente, cedieron. Todos estuvimos de acuerdo en que la mejor manera de proceder era hacer todo oficial y legal. Insistí en que todo estuviera documentado por un abogado y confirmado con los documentos adecuados. No quiero que se pase por alto ningún detalle, enfaticé. En la oficina del abogado, la atmósfera era tensa mientras se firmaban y legalizaban los documentos. Observé de cerca mientras cada firma se aplicaba, asegurándome de que no hubiera margen para más engaños. Una vez que todo estuvo finalizado, recogí los documentos relacionados con la transferencia y me dirigí a la madre de Mark, que lucía abatida pero aún llevaba un atisbo de su antigua altivez. Voy a mantener estos en un lugar seguro, dije, levantando los papeles antes de deslizarlos en una carpeta. Solo para asegurarme de que nadie se sienta tentado a hacer alguna tontería. Con las legalidades manejadas, el proceso de divorcio fue directo.
Mark estaba callado, su anterior arrogancia desaparecida. Cuando se firmaron los documentos finales, sentí un peso levantarse de mis hombros, un capítulo cerrado. El día que se mudaron, me quedé en el porche de mi casa, ahora completamente de mi propiedad, y observé a Mark, su mamá y su papá llevar sus pertenencias a una camioneta de alquiler. Sus movimientos eran lentos, el ánimo sombrío. No pude evitar sentir una mezcla de satisfacción y tristeza. Esto no era como imaginaba que terminaría mi matrimonio, pero dadas las circunstancias, era el mejor resultado posible. Después de que todo se calmó y comencé a disfrutar de mi nueva paz, me llegaron noticias a través de amigos sobre el predicamento de Mark. Aparentemente, el pasto no era más verde al otro lado. Su amante lo había dejado poco después de nuestro divorcio, y sus padres ahora estaban apiñados en un pequeño apartamento, un claro descenso de la casa cómoda que una vez tuvieron. Parecía que el karma los había alcanzado más rápido de lo que esperaba. A pesar de su situación, comenzaron a contactarme, bombardeándome con llamadas y mensajes, probablemente con la esperanza de volver a meterse en mi vida o al menos en mi casa. Pero ya estaba harta de su engaño. Bloqueé sus números sin pensarlo 2 veces y los puse en la lista negra de todas las redes sociales. Fue liberador, cortar los últimos hilos que nos conectaban. Una tarde, mientras disfrutaba de un momento tranquilo con un libro en mi sala de estar, llamaron a mi puerta. Mirando por la mirilla, vi a Mark parado allí, una figura patética sosteniendo un ramo de flores. La audacia me hizo reír. Abriendo la puerta, no pude evitar reírme abiertamente al verlo. ¿En serio, Mark? ¿Flores? Se movió incómodo, el ramo pareciendo marchitarse junto con su ánimo. Emma, me he dado cuenta de muchas cosas. Estaba equivocado. Terriblemente equivocado. ¿Recuerdas cuando me dijiste que te asqueaba? Interrumpí, apoyándome en el marco de la puerta, sin molestarse en ocultar mi diversión por su incomodidad. ¿Qué cambió, Mark? ¿Se te acabaron las opciones? Bajó la mirada, la vergüenza clara en su rostro. Yo, cometí errores, pero estoy aquí para hacer las cosas bien. Negué con la cabeza, casi sintiendo lástima por él. Casi. No estás aquí para hacer las cosas bien, Mark. Solo estás desesperado por volver a tu vida cómoda. Pero adivina que, esa vida ya no existe, no para ti. Su rostro se desplomó y dio un paso atrás como si mis palabras fueran golpes físicos. Emma, por favor. Guárdatelo, lo corté bruscamente. Quiero que te vayas. No vuelvas aquí. Hemos terminado. Para siempre. Mark se quedó allí un segundo más, su esperanza desmoronándose visiblemente. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó, sus hombros encorvados en derrota. Volviendo a mi libro, sonreí para mí misma. La tranquilidad de la casa me envolvía como una manta reconfortante, un claro contraste con el caos que una vez reinaba aquí. Finalmente estaba en paz, viviendo la vida en mis términos, y ningún ramo de flores ni palabras dulces podrían interrumpir eso. Estaba verdaderamente. Crecí en una familia bastante estándar, solo mis padres y yo viviendo en una pequeña y acogedora casa en las afueras de la ciudad. Mi papá trabajaba en el turno nocturno en la fábrica y mi mamá era cajera en el supermercado local. El dinero era escaso, pero salíamos adelante. Yo era su único hijo, y ellos vertían todo su amor en mí, aunque no era el niño más fácil de cuidar. Desde joven, siempre fui el enfermizo, resfriándome con frecuencia y luchando con un montón de alergias que me mantenían más tiempo dentro que fuera de casa. Era delgado, demasiado delgado para mi edad, y mi ropa, bueno, digamos que la moda era lo que menos nos preocupaba. La escuela era un campo de batalla. Intentaba pasar desapercibido, pero de alguna manera siempre destacaba, y no de una buena manera. Mi compañera de clase Sarah se encargaba de eso. Sarah era todo lo que yo no era,
popular, bonita y siempre vestida como si fuera a una sesión de fotos. Un día, tratando de esquivar a los acosadores, llegué tarde a clase. Deslizándome en mi asiento, esperaba un día tranquilo. Esa esperanza se desvaneció en cuanto Sarah me notó. Miren quién decidió aparecer, Sarah se burló, lo suficientemente fuerte como para que toda la clase la escuchara. Pensé que estabas demasiado enfermo para venir a la escuela, o finalmente encontraste algo para ponerte que no venía de un contenedor de caridad. Sus amigos se rieron, eco de su crueldad. Quería desaparecer, pero no había ningún lugar donde esconderme. Mantuve la vista baja, susurrando, déjame en paz, Sarah. ¿Qué dijiste?, se burló, acercándose más. No te escucho, habla más alto. Antes de que pudiera responder, el señor Jenkins, nuestro profesor de matemáticas, entró al aula, interrumpiendo lo que Sarah tenía planeado. El resto del día, me mantuve callado, hablando solo cuando me hablaban, y aún así, mis palabras apenas eran un susurro. En casa, las cosas eran diferentes. Era mi refugio seguro. Mis padres, al ver mis ojos tristes durante la cena, intercambiaron miradas preocupadas. Nelly, cariño, apenas has tocado tu comida, ¿pasó algo en la escuela hoy?, preguntó mi mamá, con voz llena de preocupación. Me encogí de hombros, empujando la comida en mi plato. No es nada. Solo estoy cansada, supongo. Mi papá, callado hasta entonces, dejó su tenedor. Sabes, Nelly, puedes hablar con nosotros. Sea lo que sea, estamos aquí para ti. Asentí, sabiendo que cada palabra era sincera, pero explicar la humillación del día se sentía imposible. Gracias, papá. Solo estoy muy cansada. Creo que me iré a la cama temprano. Arrastrando los pies hacia las puertas de la escuela, me preparé para otro día de esquivar miradas y susurros insultantes. Mi mochila parecía pesar 1 tonelada, cargada de libros de texto y el pesado temor de enfrentar a Sarah y su grupo. Mientras navegaba por los pasillos abarrotados, intentando ser invisible, escuché la voz tan familiar que hacía que mi estómago se retorciera. Oye, chica fantasma. Intenta no desaparecer antes de que empiecen las clases, se burló Mark, uno de los leales secuaces de Sarah. Su apodo para mí, una burla a mi tez pálida y mi tendencia a mantenerme al margen, resonó en los casilleros, provocando risitas de los estudiantes cercanos. Aceleré el paso, sin atreverme a mirar arriba. Solo ignóralo, me dije a mí misma, pero las palabras sonaban huecas. El primer desafío del día fue sobrevivir al salón de homeroom. La señora Parker, siempre despistada, se extendió en la importancia de la asistencia justo cuando me deslicé en mi asiento en la parte trasera. Apenas me acomodé cuando Sarah, vestida con su último atuendo a la moda, entró con su séquito a cuestas. Qué bueno que te unas a nosotros, Nelly. Pensábamos que te habías perdido en tu armario de ropa usada, Sarah comentó en voz alta, lanzando su cabello al pasar junto a mi escritorio. Un coro de risas siguió. Apreté los puños, sintiendo el calor subir a mis mejillas. Déjame en paz, respondí en voz baja, más a mi escritorio que a ella. ¿Qué dijiste, Nelly? Habla más alto. No te escuchamos, Sarah me provocó, girándose para mirarme con una sonrisa burlona. Sacudí la cabeza, eligiendo el silencio sobre una batalla que no podía ganar. La campana sonó, una tregua temporal, pero el alivio duró poco. Cada transición de clase se sentía como correr una carrera de obstáculos, con Sarah y su grupo esperando para lanzar su próximo insulto o comentario sarcástico. La hora del almuerzo tampoco era un refugio. Encontré un lugar apartado bajo un viejo roble, a una distancia segura del caos y la crueldad de la cafetería. Mientras mordisqueaba mi sándwich, pensamientos de desaparecer por completo me consumían. Hola, ¿por qué estás sentada aquí sola? Una voz interrumpió mi soledad. Levanté la vista para ver a Jake, un chico de mi clase de inglés. No era del grupo de Sarah, pero aún así, me mantuve cautelosa.
Solo me gusta la tranquilidad, respondí, esperando que captara la indirecta y se marchara. Él se encogió de hombros, imperturbable, y se sentó a mi lado. Como quieras. Sara está siendo una verdadera molestia, ¿eh? Me sorprendió su franqueza. Podrías decir eso, admití, sorprendida por mi propia franqueza. Escucha, Nelly, no puedes dejar que te afecte. Ella solo habla, dijo Jake, con tono sincero. Quería creerle, encontrar la fuerza para enfrentar a Sara, pero las palabras se sentían como un sueño lejano. Más fácil decirlo que hacerlo, murmuré, con la vista fija en el césped. La campana que marcaba el final del almuerzo me sacó de mi ensueño. Recogiendo mis cosas, le ofrecí a Jake una pequeña sonrisa. Gracias por, ya sabes, sentarte conmigo. No hay problema. Nos vemos, Nelly, dijo, dirigiéndose de nuevo al edificio. El resto del día pasó en un borrón. Con cada clase, contaba los minutos hasta poder escapar de nuevo a la seguridad de mi hogar. Pero el día no fue sin lecciones. La amabilidad inesperada de Jack fue un rayo de esperanza, un recordatorio de que no todos estaban en mi contra. La escuela se había convertido en una pesadilla para mí, una de la que no podía despertar. Cada día era una repetición del anterior, esquivar insultos, esconderme de Sara y su grupo, y tratar sin éxito de pasar desapercibida. No pasó mucho tiempo antes de que el estrés de todo comenzara a afectarme de verdad. Me sentía físicamente enferma, mis viejas dolencias resurgiendo con venganza junto a nuevas, dolores de cabeza, dolores de estómago, lo que sea. Estaba destrozada por dentro y por fuera. Una noche, estaba acurrucada en el sofá, con una manta envuelta alrededor de mí, tratando de quitarme la última de una larga línea de migrañas cuando mi abuela vino de visita. Ella tenía esa manera de ver a través de ti, y ese día no fue diferente. Nelly, esto no se trata solo de estar enferma, ¿verdad?, preguntó, con voz suave pero firme. Intenté encogerme de hombros. Estoy bien, abuela. Solo cansada. Ella no se lo creyó. Tonterías. Estás enferma, sí, pero no es solo físico, ¿verdad? Son esos chicos en la escuela, ¿no? Dudé, luego se abrieron las compuertas. Le conté todo, sobre Sara, el acoso, el constante temor que llenaba mis días. La abuela escuchó, su expresión volviéndose más preocupada a cada minuto. Cuando terminé, suspiró profundamente. Nelly, tu cuerpo está reaccionando a tu estrés y ansiedad. Te está enfermando. Todos estos problemas con tus compañeros están afectando tu salud. Me quedé atónita. ¿Podría ser que ser acosada fuera la razón por la que siempre estaba enferma? Viendo mi confusión, la abuela explicó más. El estrés puede tener un impacto físico real en tu cuerpo. Es importante que abordemos no solo los síntomas, sino también la causa. Al día siguiente, la abuela se sentó con mis padres y conmigo para discutir un plan. Quedó claro que continuar asistiendo a la escuela no era una opción, no si las cosas seguían como estaban. Después de mucha discusión, mis padres decidieron cambiarme a educación a distancia. Fue un gran cambio, pero uno que se sentía necesario. La diferencia fue de noche a día. Lejos del constante acoso y la ansiedad, comencé a sanar. Mis dolores de cabeza se hicieron menos frecuentes, mi estómago se calmó, y me encontré capaz de concentrarme en mis estudios sin la sombra amenazante de Sara y sus burlas. Estaba sentada en la mesa de la cocina una tarde, trabajando en un conjunto de problemas de matemáticas, cuando mamá entró a hacer una taza de té. Me observó por un momento, luego dijo, «Te ves diferente, Nelly. Mejor. Más feliz incluso». No lo había pensado, pero tenía razón. Supongo que sí, admití. Es raro no tener que preocuparme por lo que va a pasar en la escuela cada día. Mamá asintió, una sonrisa de alivio extendiéndose por su rostro. Me alegra verte mejor. Deberíamos haber hecho esto antes. La transición no fue sin desafíos.
Extrañaba a los pocos amigos que tenía, y ajustarme a una nueva forma de aprendizaje tomó tiempo. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, me encontré agradecida por el cambio. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar. Una mañana, mientras me conectaba a mi primera clase virtual, mi mamá llamó suavemente a mi puerta. «Nelly, ¿estás bien con esto? ¿Extrañas a tus amigos?», preguntó, asomándose con una mirada preocupada. Me detuve, considerando. En parte, admití. Pero es mejor que antes. Al menos ahora puedo concentrarme. Ella asintió, sus ojos suavizándose. Solo llama si necesitas algo, ¿ok? A medida que los días se convirtieron en semanas, encontré un ritmo en mi nueva rutina. Las materias con las que solía tener dificultades comenzaron a tener sentido, gracias a la ausencia de distracciones y la orientación paciente de mis profesores en línea. Una tarde, después de una sesión de matemáticas particularmente exitosa, mi papá llegó temprano a casa y me encontró en mi escritorio. «Mira nada más, sobresaliendo en tus clases sin esos acosadores molestándote», dijo con una sonrisa, revolviéndome el cabello. No pude evitar sonreír de vuelta. «Se siente raro, papá». «Raro, pero bien, como si realmente pudiera hacer esto». «Eso es porque puedes, Nelly». «Siempre pudiste», respondió, el orgullo evidente en su voz. Sin embargo, no todo fue un camino sin problemas. La falta de interacción social comenzó a pesarme. Extrañaba las conversaciones cara a cara, incluso las que no siempre eran amables. El silencio de la casa, que una vez fue un santuario, comenzó a sentirse más como una jaula. Empecé a buscar formas de llenar el vacío social. Me uní a grupos de estudio en línea e incluso inicié un club de lectura virtual con algunos compañeros con los que me había vuelto a conectar. No era lo mismo que salir en persona, pero ayudaba. Una noche, después de cerrar mi portátil tras una larga sesión de estudio, mi abuela llamó. «¿Cómo está mi nieta favorita?», preguntó, con voz cálida y reconfortante. «Soy tu única nieta, abuela», bromeé, sonriendo a nuestro chiste recurrente. «Detalles, detalles», se rió. «¿Cómo va la educación a distancia?». «En realidad, bien. Quiero decir, extraño ver a la gente, pero me va mejor en la escuela ahora», compartí, sintiendo una sensación de logro. «Esa es mi chica. Eres más fuerte de lo que sabes, Nelly». «No lo olvides», dijo, sus palabras elevando mi ánimo. La noche de graduación era algo que había temido durante meses. La mera idea de asistir me llenaba de ansiedad. Sin embargo, mis padres pensaban que sería bueno para mí, una oportunidad de cerrar este capítulo con una nota alta, como ellos decían. A pesar de mis protestas, me encontré asintiendo a su ánimo. «Es algo que pasa una vez en la vida, Nelly. Podrías arrepentirte de no ir», dijo mamá, con ojos esperanzados. No pude discutir más, aunque cada fibra de mi ser gritaba en contra. Así que allí estaba, con un vestido simple que mamá y yo habíamos elegido, parada torpemente en la parte trasera del gimnasio, intentando fusionarme con las paredes. El gimnasio estaba transformado, apenas reconocible con todas las decoraciones y luces. Grupos de mis compañeros, todos vestidos elegantemente, reían y bailaban, disfrutando de la noche. No pude evitar sentirme como una intrusa, observando las festividades desde mi rincón solitario. A medida que avanzaba la noche, decidí hacer una salida silenciosa. Nadie notaría que me había ido de todos modos. Pero justo cuando estaba a punto de escabullirme, Sarah, con su impresionante vestido, bloqueó mi camino. «¿Te vas tan pronto, Nelly? La fiesta apenas comienza», se burló, con voz cargada de malicia. Intenté rodearla, pero ella me empujó con demasiada fuerza. «Mira por dónde vas», siseó, con ojos llenos de crueldad. El empujón repentino me tomó por sorpresa y tropecé, llamando la atención de los que estaban cerca.
En segundos, estaba rodeada por los amigos de Sarah, sus risas perforando la música alta. «Mírala, apenas puede mantenerse en pie», se burló uno de ellos, señalándome directamente. Sarah se inclinó más cerca, su voz lo suficientemente fuerte como para que su círculo la escuchara. «Supongo que algunas cosas nunca cambian, ¿eh? Nelly, siempre la torpe». Sentí mis mejillas arder de vergüenza y algo más, tal vez ira, o simplemente una profunda tristeza. «Déjame en paz, Sarah», logré decir, con voz temblorosa pero alta. «Oh, lo haré. No te preocupes». «No quisiera arruinar mi noche pasando otro minuto contigo», respondió, sus palabras como dagas. Las risas del grupo me siguieron mientras giraba y corría, sin detenerme hasta estar a salvo fuera, lejos de sus caras burlonas. Las lágrimas nublaban mi visión mientras me dirigía a casa, el aire nocturno haciendo poco para enfriar mis mejillas enrojecidas. Mis padres estaban esperándome cuando llegué, sus rostros iluminándose al verme, pero al observar mi cara llena de lágrimas y mis hombros derrotados, sus sonrisas se desvanecieron. «¿Qué pasó, cariño?», preguntó mamá, corriendo hacia mí. Sacudí la cabeza, incapaz de encontrar las palabras para explicar la humillación y el dolor. «Solo quiero olvidar que esta noche sucedió», susurré, las lágrimas comenzando de nuevo mientras dejaba que mis padres me envolvieran en sus brazos, su preocupación y amor un pequeño consuelo frente a mi dolor. Después del desastre del baile de graduación, estaba más que lista para dejar atrás la escuela secundaria. La universidad era mi oportunidad de empezar de nuevo, de ser alguien nuevo. Elegí estudiar medicina, impulsada por un deseo profundo de ayudar a otros, tal vez incluso entender un poco más sobre mis propias luchas a través del aprendizaje sobre el cuerpo y la mente humanos. Mi primer día en la facultad de medicina se sintió como pisar otro planeta. Todos estaban emocionados, hablando sobre las clases y carreras futuras. Me encontré fuera del aula principal, aferrando mi horario, cuando una chica a mi lado dijo: «Oye, tú también pareces perdida, primer año». «Sí», respondí, agradecida por la conversación. «Nelly», me presenté. «Soy Zoe», ¿nerviosa?». Aterrada, admití con una risa. Zoe y yo nos quedamos juntas, encontrando nuestro camino al aula. Al sentarnos, sentí una excitación nerviosa burbujear dentro de mí. Esto era mi oportunidad de realmente lograr algo. A medida que las semanas se convirtieron en meses, empecé a encontrar mi lugar. Me iba bien en mis clases, incluso haciendo algunos amigos. Zoe y yo nos volvimos inseparables, estudiando juntas y animándonos mutuamente a través de los exámenes difíciles y las interminables tareas. Nuestro arduo trabajo dio sus frutos, y me encontré prosperando de una manera que nunca antes había experimentado. El tema de la medicina psicosomática particularmente me fascinaba, la idea de que la mente pudiera tener un efecto tan profundo en el cuerpo. Resonaba con mis propias experiencias y me sumergí en la investigación con pasión. Un día, después de presentar un trabajo que había escrito sobre el estrés y sus manifestaciones físicas, mi profesor me apartó a un lado. «Nelly, tu trabajo es impresionante, ¿has considerado especializarte en este campo?». Me quedé sorprendida. No. No lo había pensado realmente. Asintió pensativo. «Piénsalo. Tienes un don para entender las complejidades de la mente y el cuerpo humanos. Es un talento raro». Su aliento fortaleció mi confianza, y comencé a ver un camino claro frente a mí. Iba a usar mi pasado, mis luchas, y convertirlas en algo positivo. Iba a ayudar a las personas a sanar, no solo físicamente, sino también emocionalmente. A medida que pasaron los años, me gradué de la Facultad de Medicina con honores, con la vista puesta en especializarme en medicina psicosomática. Mi familia estaba orgullosa, y yo, por primera vez en mucho tiempo, también estaba orgullosa de mí misma. Había cambiado mi vida, y estaba lista para enfrentar lo que viniera con una nueva fuerza y determinación. Zoe me abrazó fuerte el día de la graduación. «Mira, lo logramos.
Sí, lo hicimos, dije sonriendo. Por nuevos comienzos. Y mientras lanzábamos nuestros birretes al aire, sentí un sentido de cierre. El dolor y la soledad de mi pasado estaban detrás de mí. Adelante había un futuro lleno de posibilidades, una oportunidad de hacer una verdadera diferencia. Y estaba lista para ello, más lista de lo que jamás había estado. Después de dedicar años a investigar los profundos efectos del estrés psicoemocional en el cuerpo, mi trabajo comenzó a ganar tracción. Había escrito extensamente sobre cómo la agitación de nuestras mentes podía manifestarse físicamente, llevando a problemas de salud reales y a menudo severos. El estrés, la ansiedad, el ajetreo de la vida diaria, todo podía llevar a reacciones negativas dentro del cuerpo, en espiral hacia condiciones crónicas. Lo que más me fascinaba era encontrar formas de revertir o manejar estos efectos abordando la raíz, el estado mental. Este viaje mío captó la atención de la comunidad médica. Las invitaciones comenzaron a llegar, pidiéndome que compartiera mis hallazgos con colegas, especialistas e incluso escépticos. No pasó mucho tiempo antes de que mi nombre se convirtiera en algo común en los círculos médicos, un símbolo de una nueva perspectiva sobre la curación holística. Mi gran oportunidad llegó cuando fui invitada como oradora en la Conferencia Anual de Salud. El tema que elegí, la conexión mente-cuerpo, el estrés psicoemocional y la salud física, resonó en muchos. Mientras hablaba, podía ver la realización en muchas caras. Esto no era solo teoría, era una realidad que afectaba innumerables vidas. Bajé de ese escenario a un mar de aplausos, mi corazón latiendo rápido, no por miedo, sino por la emoción. Había superado mi miedo a hablar en público, enfrentando un auditorio lleno de profesionales, y me había mantenido firme. El entusiasmo por mi presentación no terminó solo con aplausos. Después de la conferencia, llegó una invitación que habría parecido inimaginable años atrás, una cena con los quien del sector de la salud. Funcionarios gubernamentales, grandes empresarios de seguros, jefes de clínicas y especialistas de la industria, todos estarían allí. A medida que se acercaba el día de la cena, una mezcla de emoción y nervios se apoderó de mí. Esto era más que una comida, era una mina de oro de contactos, una oportunidad para discutir posibles colaboraciones, para llevar mi trabajo. Me paré frente al espejo, con el maquillaje en la mano, decidida a lucir lo mejor posible. No solo estaba representando mi investigación, estaba representándome a mí misma, mi viaje. Elegí mi vestido cuidadosamente, el que siempre me hacía sentir segura y cómoda. Mientras me aplicaba el maquillaje, me permití un momento para reflexionar sobre la importancia de esta noche. No se trataba de lucir no peor que las otras mujeres allí, se trataba de sentirme lo mejor posible, de caminar en ese restaurante con la cabeza en alto, sabiendo que pertenecía allí. En esta elegante cena, rodeada por la élite del sector de la salud, sentí que finalmente estaba donde pertenecía. Los cumplidos fluían hacia mí, cada uno aumentando más mi confianza. A medida que la noche avanzaba, decidí que era hora de irme a casa, aún montada en la euforia del éxito de la noche. Pero mientras caminaba por el pasillo, una voz familiar me detuvo en seco. Era ella. Sara. Mi pesadilla de la escuela secundaria. Vaya, mírate. Finalmente aprendiste a vestirte, ¿eh? La voz de Sara, cargada con ese mismo tono condescendiente, llenó el espacio entre nosotras. Me giré para enfrentarla, encontrándola tan hermosa y tan arrogante como siempre. Los años nos habían cambiado a ambas, pero parecía que su espíritu permanecía intacto por el tiempo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Sara?, dije con calma. Sara rió, un sonido que una vez me habría enviado en espiral a la ansiedad. ¿En serio, cuánto tuviste que pedir prestado para permitirte una noche aquí? Este lugar no es barato. La miré a los ojos, firme y serena. El miedo y la inseguridad que una vez inspiró en mí hacía mucho que habían desaparecido, reemplazados por una fuerza forjada en superar y tener éxito a pesar de personas como ella.
Antes de que pudiera responder, el organizador de la cena, el señor Thompson, se acercó, su preocupación evidente. ¿Todo bien aquí?, preguntó, mirando de mí a Sarah. Asentí, ofreciéndole una sonrisa. Sí, gracias. Solo poniéndome al día con una vieja compañera. Sarah, impulsada por el alcohol y el orgullo desmedido, continuó con su diatriba, ajena a la incomodidad que estaba causando. Incluso fue tan lejos como para involucrar a su esposo, llamándolo con la promesa de unirse a su burla. Sin embargo, en el momento en que su esposo, a quien reconocí como el director de una empresa interesada en mi investigación, se dio cuenta de la situación, su actitud cambió drásticamente. Lo siento mucho, comenzó, su disculpa dirigida a mí con una sinceridad que me tomó por sorpresa. El comportamiento de mi esposa es inaceptable. Luego se volvió hacia Sarah, su frustración estallando. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Estás poniendo en peligro oportunidades importantes con tu comportamiento. He estado esperando colaborar con la doctora Nally Stewart aquí, y tú estás aquí haciendo una escena. Verlo llevarse a Sarah, sus protestas resonando por el pasillo, fue surrealista. Momentos después, regresó solo, con expresión de disculpa. No puedo decirte cuánto lamento el comportamiento de mi esposa, dijo, con voz sincera. Espero que esto no afecte nuestra potencial colaboración. Tu trabajo es invaluable. Después de la cena, al salir, la vi, mi antigua acosadora de la escuela, sentada afuera en los escalones, su maquillaje corrido por las lágrimas. Me miró mientras me acercaba, con los ojos rojos e hinchados. Oye, ¿puedes hablar con él por mí? Pareces tener su atención, sollozó, su voz una mezcla de desesperación y vodka. Me detuve, mirándola. Esta era la chica que hizo de mi vida un infierno en aquellos días, ahora pidiendo mi ayuda. La ironía no se me escapó. No me voy a involucrar, dije firmemente. Esto es entre tú y él. Pero tú estás, como, haciéndolo tan bien. Él te escucha, insistió, tropezando con sus palabras. Eso no lo convierte en mi problema, respondí, mi tono sin dejar espacio para más discusión. La dejé allí en los escalones, enredada en su propio desastre. Caminando a casa, no pude evitar sentir una oleada de satisfacción. Había cerrado el círculo de la chica que era acosada a alguien que se mantenía firme, sin miedo. Las noticias de su divorcio llegaron a través del rumor. Mentiría si dijera que no me dio una sensación de vindicación. En cuanto a mí, la vida iba bien. Había encontrado a alguien, un hombre que me apreciaba por quien soy, alguien amable e interesante. Hablábamos de un futuro juntos, algo que nunca pensé que tendría. Continuando con mi trabajo, me sentía más motivada que nunca. Mis experiencias, tanto pasadas como presentes, alimentaban mi pasión y mi determinación de hacer una diferencia. Fue un viaje extraño, pero me llevó aquí, a un lugar de felicidad y satisfacción. Y por eso, estaba agradecida. En el apacible suburbio de Willow Creek, nuestra casita parecía sacada de una revista hogareña, con su porche acogedor y el jardín siempre verde, incluso bajo la nieve. Yo, Laura, mantenía el ritmo de nuestra vida, gemelos revoltosos, tareas interminables y el cuidado de mi suegro enfermo. Tom, con su sonrisa de comercial y esa habilidad para convencer a cualquiera, parecía perfecto para cualquiera que no supiera la verdad. Otra noche trabajando hasta tarde, Tom, pregunté, mientras servía la cena a los niños, con esa sensación de hablar más a las paredes que a mi marido. ¿Sabes cómo es el cierre de trimestre, cariño?, respondió sin mirarme, tecleando en su teléfono. El reloj marcaba las 8:30 de la noche cuando escuché el sonido de sus llaves en la puerta. Los niños ya estaban en la tierra de los sueños, y yo me aferraba al silencio de la casa como si fuera un refugio. Tom entró, su abrigo ajustado hasta el cuello, su cara más pálida que la nieve allá afuera. «Tenemos que hablar», dijo él, dejando caer su maletín con un golpe sordo. Tomé asiento,
sintiendo como mi estómago se hundía. ¿Qué sucede? Quiero el divorcio. Las palabras salieron atropelladas de su boca. No había calidez en ellas, ni el rastro de nuestro amor de antaño. Sentí como el mundo se detenía, mi corazón se suspendía en un vacío helado. ¿Por qué? Después de todo lo que hemos construido. Lo siento, Laura. Ha pasado algo. Alguien más está embarazada. No lo miraba a los ojos, y en ese momento, hubiera preferido que me clavara un cuchillo en el pecho. Mis manos temblaban, pero mi voz se mantuvo firme. ¿Y eso justifica tirarlo todo por la borda? ¿Nuestros hijos? Solo toma a los niños y vete, exigió con una frialdad que me era ajena. Sin una palabra más, recogí lo esencial, tomé a los niños dormidos en mis brazos y salí por la puerta, dejando atrás la vida que una vez creí perfecta. Con cada paso alejándome de esa casa, de Tom, sentía cómo se cerraba un capítulo y cómo se abría uno nuevo, lleno de incertidumbres, pero también de libertad. La casa estaba silenciosa cuando Tom entró, cada paso resonando como un acusador eco en los pasillos vacíos donde solían correr nuestros gemelos jugando a atraparnos. Me encontraba en la cocina, donde las risas de los niños aún parecían colgar en el aire junto con el aroma del guiso que había preparado para cenar, una cena que ahora se enfriaba en la estufa. Tom se quitó el abrigo lentamente, su rostro era una máscara de algo que no podía identificar de inmediato. Pero cuando habló, supe que era culpa lo que deformaba sus rasgos usualmente confiados. Laura, necesitamos hablar, dijo, y su voz sonaba tan vacía que por un segundo pensé que no era él quien hablaba. ¿Qué pasa, Tom? Rara vez quieres hablar, respondí, sintiendo como una corriente de preocupación me recorría. Se acercó, evitando mi mirada. Quiero el divorcio, soltó de golpe, las palabras cayendo entre nosotros como la nevada afuera. Me quedé inmóvil, como si mis pies se hubieran convertido en parte del suelo alicatado. ¿Qué has dicho? Mi voz apenas era un susurro. Ella está embarazada, continuó, como si esas palabras explicaran todo, como si borraran los años de amor, las promesas susurradas, los sueños compartidos. ¿Ella? ¿Quién? Tom. Mis preguntas brotaban, cada una más pesada que la anterior. Tom se pasó una mano por el cabello, desordenándolo. No importa quién. Lo hecho está. Lo siento, Laura. ¿Lo sientes? La incredulidad se mezclaba con un dolor agudo. ¿Y qué pasa con nosotros, con nuestros hijos? Solo toma a los niños y vete. La demanda brotó de él con una ferocidad que me hizo retroceder. En ese instante, me di cuenta de que el hombre que tenía delante era un extraño para mí. Muy bien, dije, recogiendo fuerzas que no sabía que tenía. Sin una palabra más, reuní unas pocas pertenencias, levanté a los gemelos con cuidado y salí al frío de la noche. Con cada paso, la realidad de mi nueva vida se asentaba, pesada pero clara. Mientras conducía lejos de la que había sido mi casa, la que había sido mi vida, solo una pregunta se repetía en mi mente: ¿cómo hemos llegado a esto? No esperaba una respuesta, algunas preguntas son más poderosas en su silencio. Y con esa pregunta retumbando en mi corazón, cerré la puerta al pasado y conduje hacia un futuro incierto. El motor del coche temblaba bajo mis manos, igual que mi voz cuando finalmente logré llamar a mi hermana. Ann, necesito un lugar donde quedarme, mi voz sonaba extraña, distante. ¿Laura? ¿Qué ha pasado? Suena como si estuvieras llorando, su voz estaba teñida de preocupación. Tom, las palabras no venían. ¿Cómo explicar en un susurro telefónico que mi mundo había caído en pedazos? Estoy aquí para ti. Ven cuando quieras, dijo Ann, su voz firme y reconfortante. Conducir esa noche era como atravesar un túnel sin fin. Los gemelos dormían en la parte trasera, inconscientes de la tormenta que se desataba. La oscuridad del exterior se reflejaba dentro de mí, una negrura que solo la traición de un esposo puede dejar. Al llegar, Ann me esperaba en la puerta. Dios mío, Laura.
¿Qué te ha hecho?, exclamó al ver mi rostro marcado por las lágrimas y la desesperación. No es lo que me ha hecho. Es lo que no ha hecho, lo que nunca hizo, le dije mientras me ayudaba a sacar a los niños del coche. Anne me condujo al interior, donde el calor del fuego en la chimenea contrastaba con el frío que yo llevaba dentro. Hablaremos de todo por la mañana. Ahora descansa, me instó, guiándome a una habitación donde 2 cunas ya estaban preparadas. Después de acostar a los niños, me encontré sola en una habitación de invitados que olía a lavanda y promesas no cumplidas. Me senté en la cama, mirando por la ventana a un cielo sin estrellas. El silencio de la casa de Anne me ahogaba más que cualquier grito. ¿Cómo puedo seguir adelante?, me preguntaba. ¿Cómo se hace para recoger los pedazos de una vida que ya no existe? No sabía las respuestas. No esa noche. Con las imágenes de Tom pidiéndome que me fuera todavía grabadas en mi mente, me sumí en un sueño inquieto, un descanso merecido para quien había estado luchando batallas invisibles por mucho tiempo. La huida había comenzado. No era una fuga de la justicia, sino una huida hacia ella. Y mientras los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas, traían consigo la promesa de un nuevo comienzo, un despertar a una vida donde yo sería la heroína de mi propia historia, sin guiones escritos por nadie más. Los meses pasaron como las páginas de un libro que uno lee en la oscuridad, entendiendo la historia más por intuición que por ver las palabras claramente. Me había acostumbrado al silencio de Tom, a la ausencia de sus llamadas y sus mensajes, tanto que cuando vi su figura en la puerta de mi nuevo hogar, sentí como si estuviera viendo un espectro del pasado. «Anne, ¿lo ves?», pregunté, mi voz apenas un susurro mientras sostenía con fuerza la mano de mi hermana. «Es él». Ella asintió, sus ojos igual de anchos que los míos. «Es Tom, pero no se parece en nada al hombre que se fue». El Tom que conocíamos había desaparecido, dejando en su lugar una sombra de lo que fue. Su rostro, antes lleno de confianza y sonrisas forzadas, estaba ahora demacrado, las arrugas contaban historias de dolor y quizás arrepentimiento. «¿Qué hace aquí?», pregunté, sintiendo como una barrera se alzaba en mi pecho. «No lo sé, pero no tienes que enfrentarlo sola», Anne dijo, apretando mi mano. Él tocó la puerta, su knack débil resonaba con un eco de desesperación. «Laura, por favor», su voz se filtraba a través de la madera, «necesito hablar contigo». La decisión se cernía sobre mí como una nube oscura. ¿Debía enfrentarlo o seguir protegiendo la paz que había construido a duras penas? «No tienes nada que decir que quiera escuchar», le respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. «Pero Laura, estoy enfermo». «No tengo a nadie más», dijo él, su voz rota. «Tom, hiciste tu elección. Ahora vive con ella», dije, sintiendo como cada palabra me costaba más que la anterior. Él sollozó, un sonido que una vez me habría roto el corazón, pero ahora solo me recordaba por qué había construido un muro alrededor del mío. Tomé el teléfono con manos temblorosas y marqué el número de la policía. «Hay un hombre aquí que me está acosando». «Se llama Tom Smith», informé a la operadora, mi voz tranquila billing el caos dentro de mí. «¿Policía?» «Sí, gracias». «Por favor, vengan rápido», dije, y después cerré la cortina, cerrando la última página del libro que Tom y yo habíamos empezado juntos. Cuando la policía se llevó a Tom, supe que había cerrado un capítulo doloroso de mi vida. Me volví hacia Anne, que estaba a mi lado, un faro en la tormenta que había sido mi vida. «Gracias», le dije, «por estar aquí». «Siempre», respondió ella, y en su abrazo sentí la promesa de días mejores. Los golpes en la puerta resonaban como truenos distantes, retumbando a través del nuevo santuario que había construido para mí y para mis hijos. Anne, siempre la defensora, estaba a mi lado, su mirada era tan protectora como una leona. «¿Qué hacemos?», susurró, su mirada alternando entre la puerta y yo. Respiré hondo, mi mente una maraña de opciones y posibles consecuencias. «Voy a hablarle. Necesito cerrar este capítulo, Anne». Me acerqué a la puerta,
la cadena aún puesta, y abrí una fracción. Tom estaba allí, su figura encorvada parecía tan ajena, tan desolada. «Tom, ¿qué quieres?», pregunté, manteniendo la puerta firmemente entre nosotros. «Laura, por favor, escúchame. No tengo a nadie. Estoy enfermo». Su voz era un ruego, un sonido que me hubiera desgarrado el alma meses atrás. ¿Enfermo? ¿Qué tipo de enfermedad hace que un hombre abandone a su familia y luego vuelva como si nada hubiera pasado? Mi voz era dura, afilada por meses de curar las heridas que había dejado. «Es serio, Laura. He cometido errores, pero nunca pensé». Su voz se quebró, y por un segundo, solo un segundo, vi al hombre del que me había enamorado. «Pensaste que podrías tenerlo todo, ¿no es así? Los niños y yo no éramos suficiente para ti. ¿Y ahora qué? Ahora que estás solo y asustado, ¿recuerdas que tienes una familia?». Las palabras fluían, cada una con el peso del dolor y la traición que había cargado. «Lo siento, Laura. Realmente lo siento», suplicaba, su rostro buscando el mío a través de la pequeña abertura. «Lo siento no cambia nada, Tom. Lo que hiciste, lo que nos hiciste. Eso no se borra con disculpas», dije, sintiendo como mi corazón luchaba entre la compasión y la furia. Sin decir una palabra más, cerré la puerta y me alejé. Tom llamó unas cuantas veces más antes de que el sonido de su voz se disolviera en la distancia. «Voy a llamar a la policía», le dije a Anne, que asintió en silencio, ofreciéndome su teléfono. Mis dedos temblaban mientras marcaba. «Policía, hay un hombre aquí que no se irá. Es mi esposo, pero no debería estar aquí». «Estaremos allí enseguida, señora», respondió la voz calmada del otro lado. Colgué y me deslicé por la pared, las emociones chocando dentro de mí como olas en una tormenta. Anne me envolvió en sus brazos, su presencia una ancla en el caos. «Es mejor así», dijo ella, «estás protegiendo a tus hijos, Laura. Estás haciendo lo correcto». Y aunque mi corazón aún dolía por la complejidad de los sentimientos que Tom evocaba, sabía que Anne tenía razón. Mientras los niños jugaban en la sala de estar, ajenos a la tormenta que rugía fuera y dentro, supe que había tomado la decisión correcta, no solo por mí, sino también por ellos. La casa estaba bañada en una quietud que solo se da tras la resolución de una crisis. Los niños jugaban en la alfombra, torres de bloques subían y bajaban en sus pequeños universos. Miré a través de la ventana donde los últimos vestigios del coche patrulla se desvanecían en la distancia, llevando consigo a Tom, el hombre que una vez amé, el padre de mis hijos. Anne me puso una taza de té caliente en la mano. «Es mejor que se lo hayan llevado», dijo, sentándose junto a mí. «Después de todo lo que ha pasado». Asentí, sintiendo el calor del té penetrar mis palmas. «Lo sé. No podía permitirle perturbar esta paz que hemos encontrado. No después de todo». Los niños, absortos en su juego, representaban una promesa de continuidad, de vida que seguía adelante sin importar las tormentas que hubieran pasado. «Mamá, ¿jugamos a los superhéroes?», preguntó uno de los gemelos, mirándome con ojos expectantes. «Claro, cariño», respondí, dejando la taza y uniéndome a ellos en el suelo. En su mundo, los superhéroes siempre ganaban, siempre salvaban el día. Quizás en ese momento yo era su superhéroe, salvando nuestro pequeño mundo del caos y la desilusión. Más tarde, Anne y yo nos sentamos en el porche trasero, mirando el atardecer mientras los niños dormían adentro. «¿Cómo te sientes?», preguntó Anne, su voz suave como la brisa de la tarde. «Extrañamente aliviada», confesé. «Es como si finalmente hubiera cerrado la puerta a un pasado que aún me estaba acechando». «Tom ha sido una gran parte de tu vida», dijo Anne, «pero a veces tenemos que dejar ir no solo por nosotros, sino por aquellos que dependen de nosotros». «Exactamente», dije, tomando un sorbo de mi té ya frío. «Tengo que ser fuerte por mis hijos. Ellos necesitan seguridad y amor, no un torbellino de incertidumbre y dolor». «Y lo harás increíble, Laura».
Ya lo estás haciendo, Anne me apretó la mano. Mirando hacia la oscuridad que crecía más allá de nuestro hogar seguro, sentí una resolución fortalecerse dentro de mí. Sí, y no importa lo que pase, seguiré adelante, con o sin Town. Los niños y yo, nos tenemos el uno al otro, y eso es más que suficiente. Esa noche, mientras me acostaba, las sombras de mis decisiones se acurrucaban a mi lado como compañeras silenciosas. La decisión de llamar a la policía, de alejar a Tam de nuestras vidas, pesaba en mi corazón, pero no había remordimiento, solo la firme convicción de que había elegido protegernos. La vida continuaría, con sus altibajos, sus giros inesperados y sus momentos de alegría pura. Y nosotros, los Smith, enfrentaríamos cada día como venía, juntos y con amor, lo único que realmente nunca nos había abandonado. Déjenme contarles una historia que ha permanecido conmigo durante mucho tiempo, una narración que llevo en el corazón como se lleva un tesoro escondido. Es la historia de dos almas entrelazadas por el destino, unidas por la sangre, pero divididas por las circunstancias. Esta es la historia de Emily y su padre, Robert. Emily nació en una fría mañana de otoño, cuando las hojas comenzaban a teñir el paisaje con tonos de fuego. Desde el momento en que llegó al mundo, estaba claro que ella era especial. A pesar de que los doctores rápidamente notaron que sus piernas no funcionaban como deberían, eso nunca definió quién era ella. Emily era el tipo de persona que podía iluminar una habitación solo con su presencia, cuya determinación era tan palpable que parecía capaz de mover montañas. Su padre, Robert, era un hombre que la vida había golpeado una y otra vez, endureciendo su corazón y agriando su espíritu. Había perdido su juventud a trabajos duros y mal pagados, y cada decepción le había quitado un poco más de esperanza. Sin embargo, la llegada de Emily había sido un rayo de luz en su sombría existencia, aunque él rara vez lo demostraba. Emily, necesitas entender que el mundo no es amable con personas como nosotros, comenzaba Robert una tarde, mientras observaban juntos el atardecer desde su modesta sala de estar. La habitación estaba decorada de manera sencilla, con muebles desgastados que hablaban de tiempos mejores. Pero papá, yo no veo el mundo de esa manera. Creo que hay bondad, hay luz, incluso para nosotros, respondía Emily con una sonrisa, su voz llena de una esperanza inquebrantable. Robert suspiraba, la fatiga marcando su rostro. Es precisamente esa inocencia lo que me preocupa, Emily. La vida puede ser cruel. La conversación se diluía con la llegada de la noche, pero el intercambio revelaba el abismo entre sus visiones del mundo. Emily veía un horizonte lleno de posibilidades, mientras que Robert solo veía limitaciones. A medida que Emily crecía, su relación con Robert se tensaba, enturbiada por sus constantes choques de perspectiva. Robert quería protegerla, pero su manera de hacerlo a menudo parecía más una barrera que un refugio. Emily, por su parte, anhelaba explorar, expandirse más allá de los límites que su padre, y su discapacidad, parecían imponerle. Una tarde, todo cambió. Emily, tienes que ser realista. Hay cosas que simplemente no podrás hacer, decía Robert, su voz cargada de frustración. ¿Pero por qué no? ¿Por qué tengo que aceptar un no como respuesta antes de siquiera intentarlo? Replicaba Emily, su paciencia finalmente cediendo ante la constante negatividad de su padre. Fue entonces cuando Robert, en un momento de ira y desesperación, pronunció las palabras que cambiarían el curso de sus vidas: no necesitamos a una persona discapacitada como tú. Lárgate. Ja, ja. Pensó que su risa heriría a Emily, pero ella, con una fuerza que sorprendió a ambos, simplemente respondió, está bien, y se fue. En ese momento, las vidas de Emily y Robert tomaron caminos separados, marcados por una decisión impulsiva y palabras que no podían ser retiradas.
Lo que seguiría sería un viaje de autodescubrimiento para Emily y un descenso hacia la soledad para Robert, un viaje que pondría a prueba los límites de su resiliencia, su perdón y el verdadero significado de la familia. Los años no siempre son amables, y a medida que Emily crecía, también lo hacían sus sueños. Con cada año que pasaba, se volvía más independiente, más determinada a no dejar que su discapacidad definiera su vida. Sin embargo, en la casa que compartía con Robert, el aire se había vuelto tenso, cargado de expectativas no dichas y de sueños demasiado grandes para ser contenidos entre sus cuatro paredes. Era un atardecer de verano cuando el inevitable choque de voluntades se produjo. El día había sido sofocante y el aire dentro de la casa se sentía pesado, como si presagiara la tormenta de emociones a punto de desatarse. Emily, hemos hablado sobre esto. Debes ser realista sobre tu futuro, empezó Robert, tratando de mantener su voz en calma, pero sus ojos revelaban su preocupación. Papá, ser realista no significa renunciar a mis sueños. ¿Por qué no puedes ver que puedo hacer más que lo que tú crees?, respondió Emily, su paciencia desgastándose. Estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de rojo y naranja. Porque el mundo no es un lugar amable, Emily. Y yo no estaré siempre aquí para protegerte, exclamó Robert, su voz elevándose por primera vez. La frustración y el miedo a lo que el futuro le deparaba a su hija lo habían llevado a ese momento de desesperación. ¿Y qué pasa con lo que yo quiero, papá? Mis sueños no cuentan porque tú tienes miedo, replicó Emily, su voz temblorosa pero firme. Había un brillo en sus ojos, una mezcla de desafío y dolor por tener que confrontar a la única familia que tenía. La discusión escaló, cada palabra aumentando la distancia entre ellos. Robert, llevado por la ira y el miedo, dijo lo impensable: no necesitamos a una persona discapacitada como tú. Lárgate. Ja, ja. Creyó que su risa añadiría un toque de desdén, un recordatorio de su autoridad. Emily quedó paralizada por un momento, el impacto de sus palabras cortando a través de ella como un cuchillo frío. Luego, con una calma que no sabía que poseía, miró a su padre directamente a los ojos y dijo: está bien. Si ese es tu deseo, me iré. Y sin una lágrima, sin un sollozo, se dio la vuelta y comenzó a recoger sus cosas, cada movimiento marcado por una determinación serena. Robert, viendo la escena desplegarse ante él, sintió un remolino de emociones. Quería retractarse, decir que no lo había dicho en serio, pero el orgullo y el dolor lo mantenían en silencio. Así, lo único que logró murmurar, con una voz casi inaudible, fue: Emily, yo. Pero ya era demasiado tarde. Emily se había ido, dejando atrás el eco de sus pasos, un doloroso recordatorio de lo que su confrontación había costado. En ese momento, Robert se dio cuenta de la magnitud de su error, pero el daño estaba hecho, y las palabras no podían ser desdichas. La noche cayó sobre la casa vacía, envolviéndola en una oscuridad que reflejaba la soledad y el remordimiento que ahora llenaban el corazón de Robert. La partida de Emily marcó el inicio de un capítulo completamente nuevo en su vida, uno lleno de desafíos, pero también de innumerables posibilidades. Con poco más que unas pocas pertenencias y una determinación férrea, se adentró en el mundo, decidida a forjar su propio camino y demostrar que su discapacidad no la definiría. Los primeros meses fueron difíciles. Enfrentó la indiferencia y, a veces, la crueldad abierta, pero también encontró bondad en lugares inesperados. Un pequeño apartamento se convirtió en su hogar, y diversos trabajos en los escalones que la llevaron hacia su independencia. Un día, mientras trabajaba en una biblioteca local, una conversación casual con una visitante cambió el curso de su vida. La mujer, impresionada por la perspicacia y la pasión de Emily, le habló sobre una organización que abogaba por los derechos de las personas con discapacidades. Realmente creo que deberías hablar con ellos. Tu perspectiva podría hacer una gran diferencia, sugirió la mujer, su mirada llena de sincera admiración. Intrigada y un poco nerviosa,
Emily decidió seguir el consejo. La visita a la organización se sintió como llegar a casa. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró rodeada de personas que entendían su lucha, que veían más allá de su discapacidad y valoraban su determinación y su mente aguda. Emily, tu historia es increíblemente inspiradora. Nos encantaría que te unieras a nosotros, no solo como miembro sino también como portavoz, le ofreció el director de la organización, un hombre cuya calidez y firmeza en su misión era palpable. Estoy honrada. Realmente creo que juntos podemos marcar la diferencia, respondió Emily, sintiendo un fervor renovado. Este era su llamado, su oportunidad de cambiar no solo su vida sino también la de otros. Con el tiempo, Emily se convirtió en una voz influyente en el movimiento por los derechos de las personas con discapacidades. Daba charlas, participaba en paneles de discusión y trabajaba incansablemente para mejorar las leyes y políticas. Su historia, llena de desafíos superados y victorias duramente ganadas, inspiró a muchos. En una conferencia, mientras compartía su viaje, un joven se le acercó, claramente conmovido. Emily, tu historia me ha dado esperanza. He luchado con mi propia discapacidad, sintiéndome a menudo invisible. Pero tú me has mostrado que es posible ser visto, ser escuchado y hacer un cambio. Emily sonrió, su corazón lleno de gratitud y humildad. Eso significa todo para mí. Recuerda, nuestra voz es nuestra mayor herramienta. Juntos, podemos construir un mundo que nos vea a todos, no por nuestras limitaciones, sino por nuestro potencial. A través de su trabajo y su pasión, Emily encontró una comunidad y un propósito. Había construido una vida que era auténticamente suya, una vida que desafiaba cada expectativa y redefinía lo que significaba ser capaz. Mientras tanto, la sombra de su pasado con Robert permanecía en el fondo, un recuerdo doloroso pero también un recordatorio de todo lo que había superado. Mientras Emily forjaba su camino con determinación y valentía, la vida de Robert tomaba un rumbo muy diferente. La partida de su hija dejó un vacío que resonaba en cada esquina de su casa, un recordatorio constante de su soledad y el error que había cometido. Con el tiempo, ese dolor se convirtió en amargura y la amargura en desesperación. Los días de Robert se volvieron monótonos, un ciclo interminable de arrepentimiento y soledad. Había perdido su empleo poco después de la partida de Emily, un golpe del cual nunca se recuperó completamente. Su salud comenzó a declinar, tanto física como mentalmente, y las pocas relaciones que le quedaban se disolvieron en el aire, como si nunca hubieran existido. Una tarde, sentado solo en el parque, mirando a las familias disfrutando de su compañía mutua, un viejo amigo lo encontró por casualidad. «Robert, ¿cómo has estado?» «Hace tiempo que no te veo», dijo el amigo, preocupación evidente en su tono. Robert apenas levantó la vista, su rostro marcado por el paso del tiempo y la tristeza. «He estado, sobreviviendo, supongo», respondió con voz ronca, una sombra del hombre que alguna vez fue. «Escuché sobre Emily». «Lo siento mucho, amigo». «Debe ser duro», continuó el amigo, intentando tender un puente. Robert asintió, las palabras atrapadas en su garganta. «La extraño más de lo que las palabras pueden expresar. Cometí un error que cambiará el resto de mi vida». A medida que pasaba el tiempo, la situación de Robert empeoró. Se vio obligado a vender lo poco que le quedaba y eventualmente se encontró viviendo en un refugio, rodeado de extraños que, como él, habían caído en tiempos difíciles. No obstante, en el refugio, Robert encontró un eco de comunidad, un grupo de personas que, a pesar de sus propias historias de desesperación, mostraban bondad unos a otros. Una noche, mientras compartían historias, uno de los residentes le preguntó a Robert sobre su vida. «¿Alguna vez piensas en tu familia?», preguntó, su voz suave, consciente de la delicadeza del tema. «Sí, todos los días». «Pero cometí errores que no puedo deshacer», respondió Robert, la tristeza teñida en cada palabra. «Todos cometemos errores, Robert.
pero a veces, la vida nos da oportunidades para enmendarlos, incluso de formas que no esperamos, dijo el residente, tratando de ofrecer algo de consuelo. Esa conversación se quedó con Robert, girando en su mente durante las noches solitarias. Comenzó a preguntarse si había alguna manera de reparar el daño que había hecho, alguna manera de reconectar con la hija a la que había lastimado profundamente. Pero la duda lo consumía. ¿Cómo podría ella perdonarlo después de todo lo que había pasado? La caída de Robert fue un testimonio de cómo la vida puede tomar giros inesperados, llevándonos por caminos que nunca imaginamos. Mientras luchaba con su propia desesperación y arrepentimiento, no podía dejar de pensar en Emily, preguntándose dónde estaría ahora y si alguna vez tendría la oportunidad de decirle cuánto lamentaba sus palabras y acciones. La soledad y el remordimiento eran sus constantes compañeros, recordatorios dolorosos de una vida que podría haber sido diferente si hubiera elegido el amor y la comprensión sobre el orgullo y el miedo. La vida tiene una forma peculiar de tejer destinos, entrelazando hilos que parecían haberse cortado hace mucho tiempo. Fue en un evento inesperado donde los caminos de Emily y Robert se cruzaron de nuevo, después de años de distancia y silencio. La conferencia a la que Emily había sido invitada a hablar era un evento importante en el ámbito de la defensa de los derechos de las personas con discapacidades. Su trabajo y su voz habían ganado reconocimiento, convirtiéndola en una figura influyente y respetada. Robert, por otro lado, se encontraba allí no por elección propia, sino como parte de una actividad organizada por el refugio que ahora llamaba hogar. Su vida había tomado un rumbo muy diferente, y el contraste entre su situación y la de su hija no podría haber sido más marcado. Robert se sentó en la parte trasera de la sala, tratando de pasar desapercibido. A medida que Emily tomó el escenario, su presencia dominante y su discurso apasionado capturaron la atención de todos. Robert la miraba, atónito. No podía creer que esta mujer segura y elocuente fuera la misma pequeña niña a la que había visto crecer. Y quiero que todos recuerden, decía Emily, su voz resonando en la sala, que nuestras limitaciones solo definen lo que hacemos, no quiénes somos. Todos tenemos el potencial de cambiar el mundo, a nuestra manera. Las palabras de Emily tocaban el corazón de todos los presentes, pero para Robert, tenían un significado aún más profundo. Reflejaban todo lo que él había fallado en ver y apreciar en ella. Cuando la charla concluyó y la multitud comenzó a dispersarse, Robert sintió un impulso abrumador. Necesitaba hablar con Emily, aunque fuera solo para verla de cerca una vez más, para saber que estaba bien. Con paso tembloroso, se acercó a ella. Emily estaba rodeada de personas, todas ansiosas por felicitarla o agradecerle sus palabras. Esperó, su corazón latiendo con fuerza en su pecho, hasta que finalmente, hubo una pausa. Emily, dijo con voz ronca, casi sin reconocer su propio tono. Emily se giró hacia él, sus ojos se encontraron. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. La sorpresa, el reconocimiento y una multitud de emociones no dichas cruzaron su mirada. ¿Papá? ¿Cómo? ¿Por qué estás aquí?, preguntó Emily, su voz revelando una mezcla de sorpresa y cautela. Vine porque escuché que hablarías. Quería verte, balbuceó Robert, luchando por encontrar las palabras. Emily, no hay un día en que no lamente lo que dije, lo que hice. He querido decirte, lo siento. Lo siento mucho. Emily lo miró fijamente, evaluando las palabras de su padre, el hombre que una vez había sido su mundo entero. La multitud a su alrededor se desvaneció en una borrosa irrelevancia. Tomó mucho tiempo, comenzó Emily, su voz firme pero no sin calidez, pero aprendí a perdonar, a seguir adelante. Tu ausencia me enseñó a ser independiente, a luchar por lo que creo. Había una pausa, un momento suspendido donde todo lo que quedaba por decir colgaba en el aire. Gracias por venir, papá. Me alegro de que estés aquí para ver esto, continuó Emily. Pero necesito que sepas, he construido mi vida, una buena vida, y eso no va a cambiar.
El encuentro, aunque breve y cargado de emociones complejas, fue un paso hacia algún tipo de entendimiento, una puerta que se abría ligeramente después de años cerrada. Robert no sabía qué esperar, pero en ese momento, al ver a su hija tan poderosa y compasiva, sintió un atisbo de esperanza, una posibilidad de redención. Gracias, Emily. Eso significa más de lo que puedes imaginar, dijo Robert, sus palabras teñidas de una sinceridad y un arrepentimiento que esperaba que ella pudiera sentir. Se despidieron con un gesto, una promesa no dicha de quizás, algún día, encontrar un nuevo camino juntos. Mientras Emily regresaba a su mundo de luces y aplausos, Robert se alejaba, llevándose consigo la imagen de su hija, una luz brillante en la oscuridad de su vida, y la esperanza de que quizás, solo quizás, no todo estaba perdido. Después del encuentro en la conferencia, la vida de Emily y Robert entró en una nueva fase. Para Emily, ver a su padre después de tantos años fue un recordatorio de cómo había cambiado su vida, de las batallas que había luchado y ganado. Para Robert, fue un despertar doloroso pero necesario, una oportunidad para enfrentar sus errores y buscar redención. En los meses siguientes, Robert se encontró reflexionando profundamente sobre su vida, sobre las decisiones que había tomado y sus consecuencias. Se dio cuenta de que pedir perdón era solo el primer paso en un largo camino hacia la reparación, un camino que estaba dispuesto a recorrer, sin importar lo difícil que pudiera ser. Mientras tanto, Emily continuó su trabajo, inspirando y apoyando a otros, pero el encuentro con su padre había abierto una puerta que creía cerrada para siempre. Se encontró pensando en él, preguntándose si había una manera de reconstruir algo de lo que se había perdido. Un día, impulsada por un deseo de cerrar el círculo, Emily tomó la iniciativa y le envió a Robert una invitación para reunirse. Se encontraron en un pequeño café, un lugar neutral lleno de la promesa de nuevos comienzos. Gracias por venir, papá, dijo Emily con calma, sentándose frente a él. Gracias por invitarme, respondió Robert, mirándola con una mezcla de nerviosismo y esperanza. No estoy seguro de merecer esta oportunidad, pero quiero intentarlo, Emily. Quiero intentar ser parte de tu vida de nuevo, de la manera que me permitas. Emily asintió, apreciando su sinceridad. Ha pasado mucho tiempo, papá. Y las cosas no pueden volver a ser como antes. Pero creo que podemos intentar construir algo nuevo, algo mejor. Hablaron durante horas, compartiendo sus vidas, sus triunfos y sus fracasiones. Fue una conversación difícil pero necesaria, llena de admisiones dolorosas y verdades incómodas. Papá, durante mucho tiempo, tu rechazo me definió. Me hizo cuestionar mi valor, mi lugar en el mundo, confesó Emily, su voz temblorosa pero firme. Lo siento, Emily. Lo siento por el dolor que te causé, por no verte por lo que eres, por todo lo que puedes hacer. Si pudiera retroceder el tiempo y cambiar lo que dije, lo haría en un latido del corazón, dijo Robert, las lágrimas asomando en sus ojos. Lo sé, papá. Y te perdono. No porque lo que hiciste esté bien, sino porque guardar rencor solo me hace daño a mí. Pero el perdón no borra el pasado. Tenemos que vivir con las cicatrices, aprender de ellas, dijo Emily, ofreciéndole una sonrisa triste pero genuina. El encuentro no borró los años de dolor y distancia, pero abrió una puerta a una posible reconciliación, a la oportunidad de entender y perdonar. Emily y Robert acordaron mantenerse en contacto, comenzando con pequeños pasos, reconociendo que la construcción de una nueva relación requeriría tiempo, paciencia y trabajo de ambos lados. Mientras se despedían, Robert se detuvo y se volvió hacia su hija. Emily, hay algo que necesito que sepas. Estoy increíblemente orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Has logrado tanto, a pesar de, no, por encima de todo lo que te he hecho pasar. Emily sintió un nudo en la garganta al escuchar sus palabras. Gracias, papá. Eso significa mucho para mí. Caminando en direcciones separadas, ambos sintieron una mezcla de esperanza y melancolía. Sabían que el camino hacia la reconciliación sería largo y, a veces,
doloroso. Pero también entendían que el amor perdido no siempre está perdido para siempre y que, a veces,